Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a tener el gusto de exhibirles un reproductor de música Sony Walkman formato cassette, modelo correcto WM-EX número 10, el cual, de acuerdo a la información encontrada por internet, corresponde al año 1991. Saquen la cuenta ustedes. Prácticamente 33 años de haber lanzado al mercado este reproductor. Y sí, lo voy a decir, efectivamente no estaba reproduciendo absolutamente nada. Aquí inclusive en el canal compartí un short video en el cual tengo este reproductor desarmado al momento que ya le había cambiado la banda y reproduciendo música. Ok, igual en Instagram colgué un video corto en el cual también estamos reproduciendo música ya una vez que se le reemplazó la banda. Y bueno, ¿cómo saber si es que la banda se le descompuso? No sé, simplemente las aspas no giraban y se escuchaba muy ligeramente al interior que el motorcito zumbaba. Esos son indicios muy claros de que las bandas o la banda o las bandas ya están dañadas, se rompieron, se derritieron, que ojalá que no se hayan derretido, porque la verdad es muy sucio el trabajo cuando una banda se derrite en este tipo de equipos. En cualquier equipo de cinta, bandas derretidas es algo bastante no deseable. ¿Ok? Bueno, entonces este video es demostrativo, no vamos a exhibir exactamente cómo se repara un Sony Walkman, un reproductor de este tipo, pero les voy a comentar así a grandes rasgos que, bueno, concretamente este modelo, les voy a decir, pues bueno, miren, lo único que le hace falta es la tapita de pilas, trae su clip, todo está bien, tiene detalles, por ejemplo, aquí le falta una especie como de tapita que llevan estos botones, entonces sí le hace falta porque lo vemos que está un poquito más bajito que los demás. Así aquí lo podemos ver mejor, mira, está un poquito más abajo. Aún así puedes presionar el botón, se mantiene abajo y logra reproducir de manera correcta. Este video es precisamente para ver qué calidad de reproducción ofrece este equipo, cómo se desempeña, y para eso es este video, lo vamos a dejar bien en claro. Características de este equipo, bueno, tiene salida para audífonos de 3.5 milímetros. Puedes usar un cable auxiliar, lo conectas a un amplificador, sistema de bocinas externo y vas a tener, pues, bueno, no vas a tener, lo vas a poder escuchar en tu casa, oficina, donde tú tengas ese sistema de bocinas o amplificador de manera correcta, ¿ok? Igual lo puedes escuchar si es que vas transportándote a algún lugar, no sé, aunque bueno, como no tiene la tapita de las pilas, no recomiendo hacerlo de esa forma. Yo recomiendo más tenerlo fijo en algún lugar, conectarle su cable auxiliar a un sistema de bocinas y disfrutar la música. Ok, entonces seguimos con las características. Tenemos un selector de tipo de cassette o de cinta que vas a utilizar. Por ejemplo, ahorita está en normal. Luego le sigue este que es el óxido de cromo, cintas de tipo metal. Ok, por ejemplo, cintas de metal, la tipo 4, esta es una de ellas. Entonces aquí está metal, ok, ahí está tipo 4 de la marca TDK. Ok, son cintas que son mucho mayor calidad, una calidad más alta que las cintas del tipo 1. Te puedes dar cuenta en el color de la cinta que es más café y esta es prácticamente negra. Ok, entonces ahí está la diferencia. Y la característica o diferencia principal es de que estas cintas, las del tipo 4 y también las del tipo 2, tienen una alta calidad de sonido, sobre todo lo que son las frecuencias agudas, medias agudas. Tú lo vas a encontrar más brillante el sonido, ¿ok? En las del tipo 1, pues es un sonido estándar, no es tan brillante como el otro, pero la verdad, pues son buenas cintas, no hay queja con ello, ¿ok? Entonces, ahorita en este video vamos a reproducir parte de este cassette en ese reproductor y también vamos a reproducir solamente unos cuantos segundos de esta cinta. Para aquellos que quieran escuchar mayor tiempo, la cinta del tipo 4
para tener una mejor idea de cómo se escucha en este reproductor, les voy a compartir en la descripción un enlace directo vía Instagram, donde en este momento pues ya tengo un video colgado donde estoy reproduciendo precisamente este cassette al interior de, y vaya que se escucha muy bien. Van a escuchar que es la canción de Miss You de The Rolling Stones, reproducido en este cassette, y vaya que bien se escucha. Ok, entonces los únicos detalles que va a tener este reproductor va a ser la tapita de pilas que está faltante, como sombrerito que lleva el botón, y aquí al centro, bueno, aquí como que se le quebró un poquito esa continuidad en el cuerpo de plástico. Ahí lo pueden ver, este pedacito. No es algo grave, es algo pues bueno, por la antigüedad del equipo. Y la verdad, para ser sinceros, a la hora de desarmar este equipo sí es complicado porque no lleva tornillos. Ok, lo único que lleva al interior son grapas. Entonces la verdad, le tienes que atinar en dónde están las grapas exactamente, como para que no estar forzando tanto, porque si tú lo forzas, metes un desarmador, lo que sea, lo puedes quebrar. Entonces sí está un poco complicado abrirlo. Y por ejemplo, hay un truco. Voy a decir lo siguiente: si la velocidad de reproducción está muy rápida o muy lenta, lo puedes ajustar sin tener que desarmarlo. Y vaya que fue un acierto de la marca Sony, porque este modelo no está tan fácil desarmarlo y volverlo a ensamblar. ¿Por qué? Porque lleva uñitas. Haz de cuenta que es esta uñita que está aquí. Entonces, tanto estar abriendo y cerrando, va a llegar un momento en que el plástico se va a romper. Entonces, es lo que pasa. Esa es la gran desventaja de este equipo. Ok, pero hablamos del acierto de Sony, y consiste en lo siguiente, que es este orificio que está aquí. Si tú quieres aumentar o disminuir la velocidad de reproducción, porque tal vez reproduzca muy rápido o muy lento, vas a usar un desarmador de precisión como es este. Desarmadores tipo los que usan los joyeros, relojeros, etcétera. Aquí está otro desarmador también. Ok, son ejemplos, son medidas, venden los sets. Entonces tú vas a meter un desarmador, en este caso es un plano. Vas a meter ese desarmador aquí con mucho cuidado por el orificio. Vas a girar un poquito, vas a girar un poquito. O sea, lo vas a introducir, pero vas a sentir el momento. Ese no es el de la medida. Este sí va a entrar bien. Ahí está. Tú vas a sentir el momento exacto en el cual la forma del desarmador ya encajó bien en el, digamos, tornillo que hay ahí adentro. Ok, que es un controlador, es un regulador de velocidad, pero tiene la forma de cruz. Entonces tú al momento de introducir este desarmador vas a sentir cuando ya embonó bien. No lo vas a poder girar libremente como lo estoy haciendo ahorita, sino que si intentas tú girarlo suavemente al mínimo, vas a sentir que no puedes porque ya está dentro de algo. Entonces cuando ya sientas eso, vas a darle playback, y al mismo tiempo vas a tener conectado ya sea bocinas o a unos audífonos, y tú mismo estás escuchando. Entonces vas a girar a favor de las manecillas del reloj. Girar es aumentar la velocidad. Al lado contrario a las manecillas del reloj es disminuir la velocidad. Entonces, con mucho cuidado, son los giros muy sutiles. No creas que le vas a hacer así, sino que vas a hacer cualquier giro así muy pero muy suave. Entonces, para aumentar o disminuir la velocidad. Ese es el gran acierto de este Walkman, a pesar de que es complicado abrirlo. Entonces por eso le pusieron este orificio, para no tener que estar abriendo y cerrando varias veces. Ok, entonces considerando lo anterior, ya este equipo ya fue sometido a limpieza, que en realidad no ocupaba tanta limpieza, porque a pesar de que han transcurrido casi 33 años, pues todavía está muy bien el cabezal, rodillo, etcétera, etcétera. Todo está muy suave por dentro. Es decir, en este momento este reproductor está listo para llegar, insertar el cassette, playback, y vámonos a disfrutar de la música. Algunos estéreos de vehículos, por ejemplo yo tengo uno que tiene entrada auxiliar. Entonces tú conectas tu cable, conectas al estéreo, das playback y estás escuchando la música de un cassette en un vehículo pues moderno, reciente.
y pues es una forma atractiva, cool de escuchar la música, ok, diferente a lo de hoy en día que es puro streaming, puro Bluetooth, puro cosas de esas, ok. Entonces vamos a conectar nuestro auxiliar. Bueno, primero vamos a introducir nuestro cassette. Está. Me preguntan, por ejemplo, si tienen las uñitas. Si las tiene, mira, ahí están las uñitas de un lado y aquí están las uñitas del otro lado, ok. Ahí está, no lo dejan caer, mira, ok. El famoso número de serie es terminación 193, ok. Por si acaso hay dudas de que es otro reproductor, no, es el mismo que anuncio en la publicación, ok. Ahí está. Vamos a cerrarlo, todo bien, tenemos pilas. Este funciona con pilas alcalinas, pueden ser de litio, pero yo recomiendo más que sean recargables, ok. Entonces ya está todo bien, vamos a bajar todo el volumen, cinta de tipo normal, vamos a encender nuestro amplificador y el sonido que van a escuchar ustedes en unos momentos es proveniente de un amplificador acústico de 60 watts, ok. Vamos a darle playback, ahí está reproduciendo, vamos a subir volumen. Máximo. Ok, sigue otra canción. Ahí por ejemplo ya subimos el máximo del volumen. Aquí por ejemplo le cambiamos tipo de cinta. Ok, se acabó la música. Vamos a regresarlo. Aquí por ejemplo, como no tenemos el botón o la tapita de este botón, de pronto te puedes perder como en qué sentido avanza la cinta, si de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero en este caso este modelo va a circular de derecha a izquierda. Ese es el sentido en cómo avanza la cinta, ok, va así, ok, ese es el sentido. Vamos a regresarla. Ahí está regresando, tiene muy buena velocidad de reproducción, de rebobinado, perdón, y también de reproducción. Cabe mencionar que estoy utilizando una banda que, bueno, tiene cero vibración, entonces eso ayuda bastante a que este equipo pueda reproducir la música sin vibraciones, ok. Hay bandas que son genéricas pero tienen deformidades, entonces esas deformidades, si las pasas por alto vas a terminar con vibraciones. Entonces este modelo hay que usar algo de calidad y que esté en perfecta condición, porque como ya dije, no lo podemos estar abriendo cada rato por las grapas que tiene. De lo contrario puedes correr el riesgo de que lo vayas a quebrar y cosas como esas. Entonces hay que usar una banda que tenga, que esté confirmado que no tenga vibración, ¿okay? Entonces yo estoy usando una que sí está confirmado que no tiene vibración y ahí está el resultado. Aparte es una banda delgada, no tan delgada, pero tampoco es como la estándar, que es un poquito más gruesa. Es una banda que cae perfectamente en la polea. Y a decir verdad, una polea de las dos que lleva este equipo sí tenía la banda pues derretida en esa polea y se tuvo que limpiar, y bueno,
Lo que le hace falta mucho a este reproductor es uso, ok, uso constante y bueno, pero ya la banda es 100% nueva, está todo bien y listo. Como ya dije, si la velocidad está muy rápida o muy lenta, se puede ajustar a través de este orificio. Ok, vamos a seguir escuchando. Vamos a regresar más. Ok, vamos a reproducir el otro lado. Y ahí terminó. Ok, entonces ahí, como pueden observar, está reproduciendo perfectamente la cinta sin problemas, no la muerde nada, porque al interior ya está todo limpio, impurezas de pelusa, lo mínimo que pueda tener por allá adentro está limpio y lo pueden ver. Ok, vamos a darle play, mira, para que se asome un poquito ahí el cabezal. Este es el cabezal de reproducción y bueno, está lo más limpio posible. Ok, ahí está. Entonces vamos a hacer un acercamiento por acá, mira, ahí todo lo que es esto, los rodillos, allá al fondo el cabezal. Ok, esas marcas que se ven ahí es normal de las veces que lo han puesto a reproducir cintas, pero ya está todo limpio. Por último, vamos a reproducir una parte de este cassette, solamente una parte, por cuestiones de copyright. Quien quiera escuchar el video con mayor duración, se los voy a compartir en la descripción. Ok, así es que ya saben, vamos a escuchar parte de este cassette que es del tipo 4. El selector de tipo de cinta lo tiene porque las cintas como estas son más brillantes, entonces el sonido es más agudo, okay, que las del tipo 1. Vamos a escuchar. Está playback, solamente unos cuantos segundos. Ahí está. Y con el selector aplicado, ok, ahí está. Realmente es un equipo muy bueno. Vamos a apagar aquí el amplificador, desconectamos. Está la cinta, todo bien, y estamos utilizando pilas recargables. Son un par de pilas AA.
Ahí está, recargables. En este caso es de Energizer. Pueden escoger otra marca y siempre y cuando sean recargables es más recomendable que utilizar pues pilas alcalinas. Digo, pueden utilizar cualquier tipo de pila que ustedes gusten, ya es decisión propia, pero recomiendo más recargables, ¿ok? Y la verdad, este equipo no parece, o sea, simplemente al verlo en las condiciones que está, que no son malas, pero la verdad no parece que este equipo ofrezca tan buena calidad de reproducción como lo acaban de ver. No parece porque se ve muy sencillo, ¿ok? Pero la verdad es que sí tiene excelente calidad de reproducción y está funcionando muy bien. Adelanta, retrasa la cinta y bueno, todo está muy bien con este equipo. Como ya dije, lo único es su tapita de pilas. El detallito este que tiene una pequeña quebradura aquí que divide los botones. Y pues eso, más que nada eso, ok. Ahí lo tienen, Sony Walkman, fabricado en 1991. Está todavía funcionando bien. Bueno, está funcionando obviamente porque se le dio servicio, porque pues es una banda de caucho y obviamente pues como todo caucho, ya ven las llantas con el tiempo también se desgastan, entonces lo mismo, ok, mangueras, todo eso es caucho, entonces con el tiempo se desgasta y tiene que ser reemplazado, lo mismo aquí. Y banda nueva todavía tiene un segundo aire, ok. Bueno, entonces de esta manera llegamos al final del video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, compartan el video con sus amistades y no se olviden de suscribirse al canal porque se están perdiendo buen material, ok. Recuerden también que cada video nuevo es un producto que se añade nuevo a la tienda, entonces si tú estás interesado o interesada en este producto o en otros que puedas encontrar en la tienda, no dudes en visitar, y si tienes alguna duda pues escribirla, despejarla ahí en el apartado de preguntas respuestas. También estamos al pendiente de los mensajes de vía Instagram, que ahí les voy a dejar ese enlace de este reproductor que la verdad suena buenísimo con este tipo de cintas de metal tipo 2 y tipo 4 que son cromo y metal respectivamente, ok. Bueno, pues saludos a todos, que estén muy bien. Yo soy Gus Walker y nos estaremos viendo próximamente. Bye bye, saludos, gracias.